Bienvenidos a una clase más de topología. En esta oportunidad vamos a hablar de conceptos de conexidad y disconexidad. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es un espacio disconexo. Un espacio X, vamos a decir que es disconexo si existen dos abiertos U y B no vacíos, ambos distintos de vacío, y disyuntos, tales que cuya unión es X. Viéndolo de esta manera, desde el espacio X están U y B abiertos, no vacíos, disyuntos, cuya unión es X. Este par de abiertos no vacíos y disyuntos se va a llamar una separación de X. Aquí se nota que aquí está separado por abiertos, ¿sí? Eso, un espacio disconexo si tiene una separación, si exista menos una separación. Un espacio es conexo, es lo contrario. Un espacio es conexo si no admite separación. O sea, si nunca podemos encontrar dos abiertos, no vacíos disyuntos cuya unión sea X, ¿sí? Vamos a aclarar que es un clopen, que lo vamos a necesitar para algunas demostraciones, algunas caracterizaciones de la conexidad. Entonces un clopen en X es un abierto y cerrado en X, ¿sí? Clopen del inglés, abierto, cerrado. Que es sí, un clopen es eso, un conjunto que es al mismo tiempo tanto abierto como cerrado. Todo espacio X tiene al menos dos clopen, el vacío y el mismo, que son tanto abiertos como cerrados. Vamos a definir este espacio especial de dos puntos, el espacio discreto de dos puntos, 0, 1, y la topología es la topología discreta, o sea, vacío, todos los subconjuntos de vacío, D, todo el espacio, y 0 y 1. Tienen exactamente 4 abiertos. Obviamente este espacio es disconexo. Todo espacio discreto es disconexo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, todo espacio discreto con más de un punto es disconexo. Vamos a ver la prueba. Vamos a tener un espacio discreto y dos puntos, ¿sí?, distintos, X, Y en X. Distinto, X, Y distinto. Entonces luego, esto es abierto como un espacio. Recuerden que en un espacio discreto todos los subconjuntos son abiertos. Este es abierto y este también es abierto y es no vacío porque al menos tiene al punto Y. Y está aquí. Y este también es no vacío, y la unión es X. Entonces esto es una separación de X. Son dos abiertos disyuntos no vacíos cuya unión es X. Entonces ya vemos que todo espacio discreto con dos puntos, con al menos dos puntos, es disconexo. Y por acá tenemos que ningún espacio indiscreto es disconexo. Recuerden que los espacios indiscretos nada más tienen exactamente dos abiertos, X y vacío. Entonces nunca vamos a poder encontrar una separación. Todo espacio indiscreto es disconexo. Perdón, todo espacio indiscreto es conexo. Aquí todo espacio indiscreto es conexo. Vamos a corregir esto aquí. Todo espacio indiscreto es conexo. ¿Sí? No tiene separación, entonces es conexo. Continuemos con este teorema que dice: un espacio X es conexo si, solo si sus únicos clopes son X y vacío. Ya sabemos que todo espacio tiene al menos dos clopes, que es X y vacío. Pero vamos a probar que si es conexo, entonces tiene exactamente estos dos clopes, no tiene más ninguno. Vamos a ver la prueba. Vamos a hacerla, son dos, es una doble implicación. Vamos a hacerlas ambas por contradicción. Entonces primero vamos en este sentido, vamos a suponer que tiene un clopen distinto de vacío y distinto de X, ¿sí? Vamos a suponer eso para hallar una contradicción. Entonces vemos que como el X se puede escribir como B unido con el complemento de B. Este es el complemento de B en X, lo vamos a simbolizar así. Como B es distinto de X, entonces B complemento es distinto de vacío, y por hipótesis B es distinto de vacío, por suposición. Entonces B, este es abierto. Este también es abierto, porque como es un clopen, su complemento es cerrado, también es abierto. Entonces tenemos que B unido B complemento es una separación de X. Entonces es conexo. Es disconexo, perdón. Hemos llegado aquí a una... estamos haciendo una demostración, en realidad es por contrarrecíproco. Vamos aquí. Vamos a suponer que X es disconexo, ¿sí?
Y vamos a probar que existe al menos un clopen distinto de X y de vacío. Entonces supongamos que aquí con eso luego existe una separación, donde aquí se puede separar, donde U y V son abiertos, no vacíos y disyuntos. Como U y V son, entonces U complemento, obviamente es no vacío y es igual a B. Entonces aquí tenemos un clopen distinto de X y distinto de vacío. ¿Sí? Vamos a definir lo que es una función a dos valores, que también nos va a ser muy útil para hacer, creo que vamos a hacer la caracterización más importante de lo que es un espacio conexo. Entonces vamos a tener un espacio, una función a dos valores en X, es una función continua del espacio X en D, donde ya hemos definido D acá. D es este espacio, es el espacio discreto de dos puntos. Entonces una función a dos valores, una función continua, ¿sí?, de X en D. Entonces miren esta caracterización de conexidad. Un espacio con eso sí, solo si toda función a dos valores en X es constante. Con eso sí, solo si toda función a dos valores en X es constante. Entonces vamos a... supongamos que tenemos una función a dos valores que no es constante. ¿Sí? Si no es constante, entonces esta función envía algunos puntos en 1 y algunos puntos en 0. ¿Sí? Entonces la imagen inversa de 1 es no vacío y la imagen inversa de 0 también es no vacía porque la función es no constante. Entonces, este conjunto es abierto por ser la imagen inversa de un abierto, porque recuerden que este espacio es discreto, entonces este singulete es abierto, la imagen inversa es abierto por ser una función continua y la imagen inversa también es abierto. Son disyuntos, no vacíos, porque la función es no constante. Entonces aquí tenemos una separación de X. Entonces no puede ser, si hay una función a dos valores que no es constante, entonces X no puede ser conexo. Recíprocamente, vamos a suponer que X es disconexo. Entonces supongamos que tenemos una separación U y B. ¿Sí? U y B. Estos son conjuntos abiertos, no vacíos y disyuntos. Vamos a encontrar una función a dos valores que no es constante. Vamos a definir f como sigue. ¿Sí? Así, f de x va a ser definida así: 1 si x está en U y 0 si x está en B. Vamos a probar que esa función no es constante, porque como algunos valores los manda en 1 y otros valores los manda en 0, porque U y B son no vacíos. Van a haber siempre puntos que se mandan en 1 y unos que se mandan en 0. Esta función no es constante. Vamos a probar que no es continua. Para probar que no es continua, vamos a ver que todo abierto en D se manda en un abierto en X. Entonces, como D tiene 4 abiertos, vamos a comprobar abierto por abierto. Primero abierto. La imagen inversa de este es B, que es abierto en U. La imagen de esta es U, que es abierto en X también. Este es abierto en X, también es abierto en X. La imagen inversa es vacío, que también es abierto en X. Y la imagen inversa de todo el espacio es X, que también es abierto en X. Entonces esta función es continua. Entonces hemos probado que si un conjunto es con eso, toda función a dos valores en X es constante. Miren este otro teorema. Vamos a probar que si un subconjunto de X de un espacio X es conexo, entonces su clausura también es conexa. Recordemos, vamos a ver que un conjunto es conexo si es conexo con la topología de su espacio, ¿sí?, de X. Entonces, vamos a recordar algo. En pruebas, teoremas o clases anteriores hemos visto que si una función es continua, entonces la imagen inversa, la imagen directa de la clausura está contenida en la clausura de la imagen directa para toda contenida en Y. Esto está en la clase de función continua. Entonces vamos a ver que si es conexo, entonces la clausura también es conexo. Para eso vamos a tomar una función a dos valores en la clausura de A y vamos a probar que es constante, ¿sí?, que todos los puntos de A son enviados en 1 o 0, ¿sí?, en 1 o 0, en un solo punto. Entonces pongamos una función a dos valores continua, ¿sí?, entonces la podemos restringir. Como A es más pequeño que A barra, vamos a restringir la A. Como A es conexo, esta función aquí en A es constante y vamos a suponer que todos los puntos son enviados en 0. Entonces luego vamos a aplicar este teorema. F de la clausura de A, vamos a aplicarlo aquí, está contenido en F de A barra, y eso, como esto es igual a 0, esto lo envía todo en 0. Entonces me queda la clausura de 0
Pero la clausura de cero es el mismo cero porque esto es un espacio discreto. Entonces vemos que todo a barra es enviado en cero, por tanto es una función constante. Finalmente vamos a probar un teorema que habla de cuando la unión de conexos es conexa. Entonces supongamos que tenemos un espacio y ya soy una familia de subconjuntos conexos de X. Si la intersección es distinta de vacío, entonces este también es conexo. Y vamos a probarla, vamos a usar una vez más este teorema. Un espacio es conexo si solo si toda función a dos valores en X es constante. Entonces vamos a suponer una función a dos valores en esta unión y vamos a probar que es constante. ¿Sí? Una función a dos valores y vamos a probar que es constante. Como la intersección es no vacía, existe un punto, al menos un punto T en la intersección. ¿Sí? Como ST, vamos a suponer que f de t lo manda en 0. ¿Sí? Podemos suponer que lo manda en 1 y no habrá problema con la prueba. F de t lo manda en 0. Entonces vamos a tomar un X en la unión. Como X en la unión está en algún A sub K, ¿sí? En alguno de estos. Para algún K y pertenece a algún. Ahora, pero esa F aquí en esta A sub K es constante. Por tanto, todo como manda un punto en 0, un punto, este T está también en A sub K porque está en la intersección, este T está aquí. Entonces, como este espacio es conexo, esa función, cuando la restringo aquí, es constante. Entonces, si manda un punto de A sub K en 0, todos los puntos lo va a mandar en 0. O sea que este X también lo va a mandar en 0. Así que f de X igual a f de t igual a 0. Que hemos probado que todo punto de la unión lo manda en 0, por tanto esta función es constante y por tanto este conjunto es conexo. Entonces la importancia de tener aquí un punto en la intersección fue fundamental para hacer la prueba. Nos vemos en otra oportunidad.